Muy bien, entonces vamos a comenzar, hermanos, esta presentación, debido a que, pues, como les digo, están dándose los eventos muy rápido. Necesitamos adelantar este tema porque estamos ya en las postrimerías de la culminación de la historia de la humanidad y en especial el pueblo adventista, teniendo tanta luz, no puede estar ignorante de estas cosas, de estos eventos. ¿Está bien? Entonces vamos a tener este tema que lo hemos llevado paso a paso. Ezequiel, vamos a estar estudiando Ezequiel 8 y 9, capítulo 8 y 9, y son unas profecías que son desconcertantes, a veces no se entienden, pero debido a la luz que tenemos, nosotros sabemos exactamente en dónde podemos estar ubicados en esa profecía. Hemos estado estudiando el versículo 14 de Ezequiel 8 y hemos ido estudiando versículo por versículo. El versículo 14 vamos a estudiar la última parte de ese versículo y ya vamos a entrar a la siguiente fase, que es lo que nos llama o nos tiene reunidos en esta serie, que son los 25 varones. Pero en Ezequiel 8:14 nos dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ya hemos estado estudiando, para las personas que quieran estudiar qué significa, es muy importante que ustedes lo estudien porque tiene que ver con todo lo que se está dando en la organización sobre el tema de la ordenación de mujeres. Eso tiene que ver con relación a lo que es las mujeres que estaban endechando a Tamuz. Entonces no voy a entrar en detalle, están las presentaciones anteriores para que ustedes las vean, las estudien. Esto es un pan integral sólido que el pueblo de Dios necesita para este tiempo. No venimos aquí a escuchar historias como se llama en bedtime stories. ¿Cómo se traduciría? Las historias para irse a dormir. Sí, no somos niños fluctuantes en doctrina, sino somos adultos espirituales en este momento. ¿Está bien? Entonces, ya hemos estado estudiando todos las correlaciones de lo que es lo que hizo Acab, el Acab antiguo, y ya por medio de las evidencias nosotros hemos encontrado que corresponden una a una a un Acab moderno. Y con base en lo que hemos estado estudiando, por eso tienen ustedes que ver la serie anterior, corresponden a lo que en este momento es el presidente de la conferencia general. Acuérdense, por favor, hermanos, que no estamos aquí hablando de cosas personales. Aquí no hay nada personal, sino esto es de doctrina. O sea, nosotros tenemos que estar afianzados nuestros pies en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. El venderse para establecer alianzas matrimoniales fue lo que hizo Acab. Esto es lo que corresponde a las alianzas ecuménicas que se están haciendo a nivel mundial en este momento, y la Iglesia Adventista hace parte de esa alianza ecuménica mundial. Cualquier persona que quiera la información, vea por favor los videos anteriores. La inclusión de mujeres en el sacerdocio para que ministraran el culto a Tamuz. Esto ya se está dando en la conferencia general hace décadas, eso se está ordenando hace décadas, eso es lo que se publicó en el 2015, se sacó al público a nivel mundial que la Iglesia Adventista estaba ordenando mujeres hace décadas. Eso también, por favor, estudienlo en los estudios anteriores. Y la adoración a Acera, que es el culto sexual a la sodomía, eso tenía que darse. Primero se tenía que dar el tema de las mujeres, para después aceptar el tema LGBT en la organización. Eso también está documentado, están los soportes de la organización, cómo ha validado y cómo ha soportado el movimiento LGBT y la ordenación de mujeres. Y nosotros estamos viendo ya estamos a portas en el siguiente capítulo, en la siguiente entrega, vamos a ver lo que es la adoración a Baal, que es el culto idolátrico centrado en el sol, o sea, la adoración solar, o sea, la adoración dominical. Eso es lo que vamos a estar estudiando para poder entender
a los 25 varones que están postrados hacia el sol, que es adoración dominical. Eso es lo que es el gran conflicto que nos espera. ¿Está bien? Entonces solamente ya esto los estuvimos estudiando. Llevamos esta es la octava presentación, de más o menos hora y media, casi 2 horas las anteriores, entonces es una información muy sustentada para que ustedes la estudien, ¿está bien? Para las personas que acaban de llegar, que no nos han acompañado previamente, pues les toca, este es ya el postre, por decirlo así, les toca comerse que primero el plato de verduritas, luego la sopita o el plato de verduras, ya con comida sólida, con comida cocinada, y ya entonces viene el postre, pero es un postre saladito, no es un postre dulce, porque entonces hacemos unas revueltas allá en el estómago. Y lo que venimos hoy, hermanos, nosotros, unos pueden coger mucha información, otros van a coger poca información, pero esa poca información que usted tenga, pues aprovéchela, porque es tiempo que usted se prepare. La orden es preparados, preparados, preparados. Estamos cerrando un año, hermanos, y el año que nos espera es un año que va a arrancar a vapor completo. Les voy a dar una sola de los eventos que se están dando en Estados Unidos en este momento que indican cuán pronto este poder va a hablar como dragón. ¿Qué evento nos está señalando en Estados Unidos en este momento? ¿Qué evento nos está diciendo? ¿Cuál es la controversia en este momento? ¿Qué han escuchado ustedes? Inmigrantes, muy bien, tiene que ver con eso. ¿Qué más? Bueno, muy bien, entonces eso es parte, pero la polarización se va a estar dando. Estados Unidos tiene que convertirse en un poder absolutista dictatorial, ¿sí? Y lo que se está dando en este momento en Estados Unidos con el tema de inmigración es la controversia que hay entre los republicanos y los demócratas por lo que quiere hacer Donald Trump para el tema de la construcción del muro. Eso implica qué es lo que está diciendo Donald Trump en este momento. Este es un asterisco de todo lo que vamos a ver, pero para que entendamos en dónde estamos parados. Donald Trump quiere construir ese muro, los demócratas no quieren que se construya, y los demócratas en cierto modo tienen razón, porque eso va en contra de la Constitución de los Estados Unidos, va en contra de la libertad de conciencia, en contra de todo principio de libertad. Donald Trump dijo, si ustedes no aprueban esto, yo cierro ¿qué? El Congreso, cierro el gobierno de los Estados Unidos. Eso implica cero constitución. Y la primera enmienda de la Constitución es la que garantiza la libertad de conciencia no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Y están en esa conversación en el 20 de diciembre, el 23 de diciembre estaban unos representantes de los demócratas presentándose ante el presidente, tuvieron sus conflictos y la conversación es que si se cierran las fronteras, Estados Unidos quita la Constitución y se convierte en un estado dictatorial y entran en ley marcial. Se cierran las fronteras, hermanos, y entra el gobierno o la nación en ley marcial. Y Estados Unidos a nivel global se convierte en una cárcel, en un campo de concentración. Adivinen para quiénes. Para el pueblo de Dios. Entonces, ahí estamos, hermano. Entonces, eso es lo que está sucediendo en el mundo, pero tenemos que ver lo que está sucediendo dentro de la iglesia, porque muchos estamos confundidos y muchos no sabemos, Marita Elsie, muchos no sabemos qué posición tomar, en dónde estamos parados. Y pues se están haciendo movimientos tan rápido, hermanos, que el enemigo aprovecha estas fiestas para acelerar las cosas, porque ¿cómo estamos nosotros? ¿En modo qué? Vacaciones, ¿sí? En modo de descanso.
pero es necesario que podamos estar apercibidos. Entonces, hemos estado estudiando, hermanos, que el mundo es un ¿qué? Es un teatro. Y estamos inmersos en ese teatro y nosotros tenemos que decidir qué parte del drama vamos a jugar. Pero ojalá que no sea del drama de actuar, sino de que estamos en un engaño tan grande que no sabemos, no nos imaginamos, hermanos, en dónde estamos parados. Este es un resumen, voy a hacer, hermanos, lo que sucedió en la conferencia de los adventistas del séptimo día del 2015 con relación a unas posturas que se plantearon, y básicamente fueron dos cosas que se dieron esencialmente. Primero, que Elena de White ya no es mensajera del Señor para los adventistas del séptimo día. Eso lo dejaron y lo plasmaron ya en el manual de iglesia. Eso ustedes tienen que estudiarlo, por favor repasen las presentaciones anteriores. Se presenta la tesis que es definir si Elena de White es profeta de Dios o no, y se presentan las dos posiciones, si es profeta y no es profeta. Y finalmente lo que se dio fue que se quiere silenciar a Elena de White, esto es darle una herida de muerte a la profeta de Dios, y vamos a ver que la muerte definitiva se dio en el concilio de otoño del 2018. Entonces, por eso es que si usted ve los eventos aislados, hermanos, no va a entender. Pero usted necesita tomar la foto en la historia y va a ver la secuencia de eventos. Ahorita pronto vamos a mostrar parte de esas cosas, de cómo se han dado los cambios en los manuales de iglesia, cómo se quitó el espíritu de profecía, y de pronto usted que está aquí sentado ni siquiera lo sabía. Entonces, esto es una información, hermanos, de urgencia, que usted la estudie. Esto es, hermanos, lo que había, esto también ya lo hemos presentado. Lo que se quitó lo que se dejó en el manual del 2015 es tan grave como si nosotros quitáramos de estos textos lo que vamos a estar tachando en rojo. Por ejemplo, si el Señor me hizo su mensajera, eso es lo que Elena de White dice de Cristo sobre ella. Entonces, si yo quito esto, yo estoy adulterando la palabra de Dios, yo estoy adulterando los escritos inspirados por Dios. También si yo digo, he estado en comunicación con los mensajeros celestiales, yo digo, no, ella no era mensajera, ella no estuvo en comunicación. Eso es grave para mí, o grave para el que haga eso. ¿Está bien? ¿Y por qué? Apocalipsis 22, 18 me dice, yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía, si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué se le va a añadir? Las plagas. Y si alguno quita, se le va a quitar el libro de la vida. ¿Muy bien? Entonces, los textos de ella, hermanos, ustedes deben aferrarse a lo que Dios dio como un don para el pueblo de Dios. Usted no toque nada de lo que está escrito de ella, no altere nada. Y se lo digo por el bien suyo y por la salvación suya y la de su familia. Porque estamos en ese momento, hermanos. ¿Alguien ya vio la presentación que mandamos ayer sobre Capernaum? ¿Pastor la vio? Muy bien. Hermanos, por favor, véanla y entendamos en dónde estamos nosotros como organización. Como Capernaum era una ciudad conocida. Correcto, y esto está documentado y soportado por el espíritu de profecía. Y Capernaum era conocida como la ciudad de ¿quién? ¿La ciudad de quién? De Jesús. Y en Capernaum se hicieron los mayores milagros que en todo Jerusalén, en todo Israel. Y aún así está la advertencia en Mateo 9 que le dice, Capernaum ha sido, en Mateo 11, has sido tú exaltada hasta el cielo, pero serás ¿qué? Arrojada ¿hasta dónde? Hasta el infierno. Ahí está refiriéndose al infierno literal después de los 1000 años, o sea, el infierno de fuego que va a caer después de los 1000 años. Es el juicio ejecutivo.
¿Está bien? Y en el tiempo, hermanos, que estamos viviendo, nosotros hemos recibido tanta luz que hemos sido exaltados hasta el cielo, pero por no aprovechar esa luz, muchos, no todos, muchos, van a ser conducidos al infierno por no haberse preparado adecuadamente. Entonces, no podemos alterar absolutamente nada de lo que está en la palabra de Dios. Las mujeres como ancianas y pastoras, llevamos 3 años y se sigue el conflicto, se sigue la discusión, pero no se entiende qué pasó. Revisen por favor los estudios anteriores. Se dijo que no, que se había votado no ordenación de mujeres, lo sabían, algunos creen, saben eso, pero eso no fue lo que se votó. ¿Que se votó qué fue? A ver, alguno que me ayude. O sea, la pregunta fue, ¿las divisiones van a tener potestad, sí o no? Y dijeron no. Entonces dijeron no, lo que seguimos es con lo que hemos venido, que es que la conferencia general es la única que puede tener potestad para ordenar mujeres. Práctica que se lleva hace décadas. O sea, el tema no era sobre si ordenar o no ordenar mujeres, sino quién tenía la autoridad para hacerlo, la conferencia general o la conferencia general y las divisiones. El asunto no era el tema de la ordenación. Y el mundo adventista cree que esa fue la discusión. Y resulta que no fue eso. ¿Está bien? Para que lo entiendan. Entonces se presentan las posiciones. Que ordene la conferencia general, que sean las divisiones también. ¿Alguien por favor me puede averiguar dónde está mi botellito? ¿Dónde lo dejé? Ah, está por aquí, gracias, pastor. Se presentan las dos opciones, que sea la conferencia general o que sea la división, las divisiones. Pero lo que se obtuvo fue legalizar la ordenación de mujeres, o sea, que todo el mundo adventista supiera que se ordena mujeres hace décadas, lo cual va en contra de la palabra de Dios y en contra de lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Por qué? Porque la ordenación de mujeres es un punto del culto a Tamuz. Tenía que darse la ordenación de mujeres dentro de la iglesia adventista para que el culto a Tamuz entrara dentro del pueblo adventista. Y en el tiempo de Acab se casa con Jezabel, Jezabel introduce el culto a Asera, Astarte, a Tamuz, a Baal, perdón, y eso incluía la ordenación de mujeres. Por eso estamos haciendo la correlación de la historia con el tiempo presente. ¿Está bien? Y esto todo tiene que ver con la serpiente bífida, perdón, con la lengua bífida ¿de qué? De la serpiente. Satanás está haciendo su obra, hermanos, y nosotros necesitamos estar atentos a eso porque no podemos ser engañados. Entonces, esta es una foto tomada en la conferencia general del 2015, hermanos, y una mujer que estaba presente después de que Ted Wilson dijo que no entendiéramos mal lo que se había votado, la iglesia adventista quedó enfrascada, hermanos, quedó embotellada en una discusión que no debía haberse dado. El tema de la ordenación de mujeres nunca debió haberse traído a la palestra. Nunca debió haberse discutido nada sobre eso, porque el orden bíblico es, el hombre es el sacerdote de la casa, el sacerdote de la iglesia, y la mujer no ministra como sacerdotisa, porque cuando haya mujeres como sacerdotisas, significa que hay culto ¿a qué? A Tamuz. Bueno, y vimos en la presentación anterior, vimos sobre lo que sucedió en el concilio de otoño de Michigan. El título era Alcanzar al mundo, creer a sus profetas, y se dieron los mismos dos postulados. Primero, por boca de Ted Wilson dijo, no tenemos un profeta a quien preguntar. Y también se siguió con el debate sobre la ordenación de mujeres. ¿Alguien ha estudiado sobre lo que se votó en el concilio del 2018? ¿En el otoño del 2018? ¿Quiénes son adventistas acá?
Entonces le interesa a usted averiguar qué pasó, o sea, usted es adventista, entonces averigüe qué pasó con el concilio de otoño, qué sucedió, cómo lo impacta a usted. Hoy vamos a ver parte de lo que lo puede impactar a usted, sea adventista del séptimo día, o sea de la Reforma, o sea de otras denominaciones adventistas. Porque finalmente el Señor pronto, hermanos, pronto, se los aseguro, pronto va a quedar un solo pueblo. Amén. Ya no va a haber más divisiones, un pueblo consagrado, concentrado, teniendo el alimento de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Ese es el Elías versus 850 profetas de Baal y de Acera. Entonces tenemos que saber esas cosas para saber qué decisión tomar, hermanos. ¿Sí o no? Todos son adventistas, ¿sí o no? Muy bien. ¿Hay visitas en esta mañana? No, todos somos adventistas. Ahí Diana es una bebé espiritual, pero toca los familiares y los que estén relacionados, por favor, le van a ayudar mucho en esto que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, en la presentación que se hizo Ted Wilson en el 2000, en el octubre 13 del 2018, aquí está la referencia, está traducido en español. La presentación de él, allá está arriba la referencia del video. El video se llama Sermón de Ted Wilson en Concilio Anual 2018, usted puede ponerlo y va a encontrar que Ted Wilson dijo, manténganse firmes, él puso como 10 postes, como 10 señalizaciones, y la número 9 decía él, manténganse firmes por el espíritu de profecía. Elena de White fue inspirada por Dios mismo. ¿Qué significa según esas palabras? Pues que es una profeta de Dios, ¿cierto? Pero en el siguiente día, hermanos, entonces esa es una de las posiciones, una de las bifurcaciones de la lengua bífida. Por un lado dice una cosa y por otro lado dice otra. Al siguiente día, también está la referencia, ustedes pueden buscar, esto está en inglés, pero hay una parte que les voy a mostrar en español, traducida por el mismo, un ministerio de un muchacho que vamos a presentar al final. Dice lo siguiente, el 14 de octubre, ¿qué dijo él? Y recordando que no tenemos un profeta para preguntarle, no tenemos el Urim y el Tumim, solo podemos depender de un voto en la sesión de la conferencia general para cualquier asunto. Hermano Juan, ¿cómo se siente usted con ese enunciado? ¿Qué cree que está diciendo él? ¿Está claro, hermanos? O sea, si él dice, no tengo un profeta a quien preguntarle, significa que las 100,000 páginas de Elena de White las ha hecho ¿a dónde? A la basura. O sea, y ese es el otro lenguaje, la otra punta de la lengua bífida. Eso es de Satanás, hermanos. El pueblo de Dios, a cualquier adventista del séptimo día que se le haya enseñado quién es Elena de White, inmediatamente puede decir, ella es una profeta que Dios levantó para el pueblo remanente y para el mundo entero. No es para nosotros solamente. A ver, hermanos, ¿quién me dice en dónde encontramos el texto que me dice que no es solamente para nosotros y me da el punto preciso en la profecía donde nace el movimiento adventista? ¿Qué texto es ese? A ver, por favor. ¿Quién? Sí, pero que me dice que iba a haber un profeta otra vez. A ver. Sí, señor. No tantas ayudas aquí por aquí adelante. Apocalipsis 10:11. Es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, reyes y lenguas. Ahí se da el marcador profético del nacimiento de un profeta para el pueblo de Dios. Y ese don profético va a quedar inmortalizado, porque va a estar en los registros del cielo que eso fue el don que se le entregó al pueblo de Dios para que se preparara, para que tuviera el carácter semejante al de Cristo. Ese es el espíritu de profecía, el fin último, o sea, la conclusión última
es la construcción del carácter nuestro a imagen y semejanza de Cristo. Y cada uno toma la decisión. Entonces, Él está diciendo con estas palabras, no tenemos profeta, o sea, Él no tiene profeta. Ustedes... Entonces, está diciendo, no tenemos profeta, o sea que aquí no solamente se incluye Él, sino a quiénes. Pues a todos los adventistas del séptimo día. Pero el pueblo de Dios que está despierto va a decir, sí tengo un profeta, y sí tengo un Urim y un Tumim, a quien consultar, y no dependo de un voto de un hombre, sino dependo de la palabra de ese profeta y de los consejos que él dio, o que ella dio, porque no se trata, no es que sea mujer o hombre, antes de Elena de White sabemos que Dios quería usar a un hombre, 2 hombres de hecho, pero rechazaron el oficio. Y se levanta una mujer así como María Magdalena, desechada, enferma, joven, y se le da el don profético a ella. Bueno, hermanos, entonces, dice, no tenemos profeta para preguntarle, y eso es lo que se está dando, se dio, hermanos. Entonces, él dice, no tenemos profeta por un lado, pero por otro lado dice, sí, sí tenemos profeta. ¿Eso genera qué? Confusión en el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, la síntesis de esa confusión, hermanos, es que vamos a depender de los votos de los hombres y vamos a depender de la conferencia general. Porque ¿qué? No tenemos a la profeta a quien consultar. Se arranca de una premisa falsa, que es el tema de la ordenación de mujeres, que nunca debió haberse traído. Ahora se monta vamos a verlo ahorita, se monta una estructura o unas políticas para establecer un proceso de supervisión y de señalamiento, porque no se tiene un don profético. Ellos, o sea, los que digan que no tienen un profeta, hermanos, dejan de ser adventistas del séptimo día. ¿Está claro? O sea, un adventista que no acepte el don profético no es un adventista del séptimo día. Dejó a un lado al profeta. Y lo curioso es que el título de la campaña fue Alcanzar al mundo y creer a sus profetas. Si Ted Wilson dice que no tenemos profeta, entonces, ¿a quién se cree o a quién se refiere cuando dice creer a sus profetas? Pues a la conferencia general, hermanos. Ya no hay profeta, entonces, ¿a quién se le transfiere el título de profetas? Pues a ellos, a los que pertenecen a la conferencia general. Y los votos de la sesión de la conferencia, hermanos, pues es traición de hombre porque ya dejaron al profeta a un lado. Sé que esto le va a sonar a muchos en reversa, sé que esto le va a sonar a ustedes en contravía, pero acuérdense que, hermanos, esta es la 8ª presentación y toda la información del soporte está atrás. Entonces, los judíos actualmente, ellos dejaron la tradición de la Biblia, o sea, dejaron los escritos bíblicos de la Torá y asumieron fue la tradición de los ancianos. Eso fue lo que se convirtió en el Talmud. Eso es lo que se está convirtiendo en este momento todos los escritos, todas las documentaciones que vienen de la conferencia general. Si no tienen el soporte del espíritu de profecía, vienen es de la tradición del hombre. O sea que ya estamos en la presencia de un Talmud adventista. Ahora, entonces, el debate sobre la ordenación de mujeres, hermanos. ¿Alguien es adventista aquí? Debían haber sabido qué se discutió con relación al tema de la ordenación de mujeres. Y está la iglesia adventista, hermanos, a nivel global está en esa confusión. Miren, la división norteamericana quiere ordenar mujeres y supuestamente la conferencia general no quiere ordenar mujeres, pero no es así. El tema es de autoridad de quien ordena.
porque la ordenación es un hecho, ya está. Hace décadas, ni lo sabíamos. ¿Ustedes sabían eso? Juan David, Juan Diego, ¿usted sabía que hace décadas se ordena mujeres? No sabíamos. Se hizo público en el 2015 que hace décadas ordena, pero muchos dijeron, pero ¿cómo así? Y de nuevo se discutió lo mismo, hermano, desde el 2015 se sigue discutiendo el tema y eso fue una antesala, o sea, eso fue una cortina de humo que se armó para lo que se dio como documento de la conferencia, del concilio del 2018, o sea, algo salió. ¿Qué salió? Pues la aprobación del Comité de Supervisión de la Unidad. Recuerda estas palabras. Comisión de Supervisión de la Unidad. ¿Y cómo quedó la iglesia? Van ustedes a ver otra foto de otra mujer que quedó ¿cómo? En confusión. ¿Qué es lo que se ha logrado dentro de la conferencia general? Al depender de un voto de la sesión de la conferencia general para cualquier asunto. Estos son palabras de Ted Wilson. Con el fin de mantener la unidad de la conferencia. Lo que estaba en conflicto era el tema de la unidad. No podemos dejar que se fraccione la iglesia. O sea que tenemos que hacer todo lo necesario para que se mantenga la unidad. Pero todo era con base en una premisa falsa, que era el tema de la ordenación. La gente cree que la conferencia general está por el no de la ordenación y que la división norteamericana está por el sí, y no solamente la división, sino en Europa y en muchas partes están a favor de la ordenación de mujeres, pero ese no es el punto. El punto es quién tiene la autoridad. O sea que ni la conferencia general ni las divisiones tienen autoridad alguna sobre el tema de la ordenación de mujeres, porque nunca debió haberse discutido eso. No sé si me estoy siendo claro sobre lo que quiero decir. Entonces, ¿qué fue lo que se logró? ¿Y qué es lo que más de un inocente asistente a la sesión del Concilio de Otoño y mucho más a todo adventista del séptimo día inocente no sabe qué fue lo que se ordenó, qué fue lo que se documentó y qué fue lo que todo el mundo dijo? Sí, vamos a hacerlo porque vamos a mantener la unidad. ¿Unidad en qué? ¿En una mentira? Pues fue en eso, hermanos, fue eso. Entonces, ¿puede algún fin, cualquiera que sea, justificar los medios? ¿Quién introdujo este tipo de pensamiento? Los jesuitas, o sea que dice la hermana White, hermanos, es la cita al darse a conocer como miembros de la orden, se hacían, me visitaban a los enfermos, a los pobres, todo lo que el Papa Francisco, hermanos, está haciendo lo hacen los jesuitas desde su fundación. Cuando vino a Estados Unidos, ¿qué hizo? Fue a las cárceles, fue a visitar a los enfermos, limpió los pies a una persona, besó a unas personas que estaban como deformes. Esas son las obras que ellos muestran para decir, sí, miren las buenas obras de la Iglesia Católica, para que crean en ellas, pero eso es un engaño, hermanos. Dice, era un principio fundamental de la orden que el fin que justifica los medios. O sea, cuando usted vea eso, detrás de eso hay un pensamiento jesuita, con una lengua bífida, con dos mensajes. ¿Está bien? Entonces, eso es, siempre que se vieran los intereses de la iglesia, no importa, puede ser, dice aquí, toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia se aplicaba a confundir la mente. Los hijos traicionarían aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Eso es lo que está pasando con el pueblo protestante ahorita. Toda la sangre derramada de los protestantes, de los mártires, el papado la ha logrado limpiar y le ha puesto un manto de justicia, un manto de limpieza, y resulta que la sangre de cada mártir clama desde el altar del cielo que está clamando. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Hasta cuando se completen los mártires, aquellos que van a ser ¿qué? Decapitados. Y eso es lo que va a estar dándose en Estados Unidos pronto, hermanos. Ya las guillotinas están listas, ustedes lo saben, lo que han estudiado. ¿Sabe qué es la Congregación para la Doctrina de la Fe? Diana, ¿sabes qué es la Congregación para la Doctrina de la Fe? No. Melquis, hermanita Mariela, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es la Congregación para la Doctrina de la Fe? Muy bien. ¿Nos interesa o no saber esto? ¿Y cómo lo unimos con el Concilio de Otoño del 2018? ¿Usted es adventista? Usted tiene que conocer qué es la Congregación de la Doctrina de la Fe, hermanos. ¿Por qué, Juan David? ¿Tampoco sabe, Juan David? Andrés, ¿qué es? Tranquilo. Bueno, vamos a estudiarlo. De la propia fuente del Vaticano, Congregación para la Doctrina de la Fe. Está la historia, está el perfil, usted puede ir allá. Solamente, ¿qué tiene que poner? Tarea para todos. Para todos. Ponga Congregación para la Doctrina de la Fe. Y va a saber qué es eso. ¿Sí? En la historia y organización usted entra y aparece, dice, para promover y custodiar ¿qué? La fe del Santo Oficio de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Ya le puedo dar una pista del Santo Oficio? ¿Qué es el Santo Oficio? ¿De la? ¿Quién dijo Inquisición? Pati, muy bien, hermanita Elis. Dice, y usted entra, dice, para promover y custodiar la fe. Dice, el origen de la Inquisición medieval se remonta a la primera mitad del siglo XIII, bajo el pontificado de Gregorio XIII. Dice, 9, perdón. Sin embargo, la ejecución de las sentencias capitales, voy a resaltar ciertas frases que las voy a sumar en una hoja, pero vamos a ir resaltando ciertas frases que es lo que nos va a ayudar a poder correlacionar con lo que está sucediendo dentro de la iglesia adventista. Porque nos llegó, hermanos. Entonces usted necesita saber qué es la Inquisición. Dice, la ejecución de las sentencias capitales era confiada a las autoridades civiles. O sea, ellos establecían quién es culpable y quién ejecutaba la sentencia. ¿El poder qué? Las autoridades civiles. El hereje era considerado como una amenaza para la ¿qué? Recuerde la palabra, unidad de la sociedad. ¿Quién es un hereje? El que es considerado una amenaza para la unidad de la sociedad. O sea que si alguien viene a este lugar y da unas doctrinas falsas, ustedes lo consideran un hereje para la unidad de ustedes. ¿Está bien? Por favor, unamos la palabra tengamos la palabra unidad refresquito aquí en la mente. El origen y evolución del Santo Oficio. Dice, el pontífice le otorgaba la jurisdicción en materia de delitos contra la fe, concediéndole la facultad de delegar los propios poderes a inquisidores periféricos. Entonces, el Papa tenía una autoridad sobre toda la iglesia, sobre todo el mundo, porque en ese momento era todo el mundo el que estaba bajo la autoridad del Papa. ¿Y qué hacía el Papa? Le concedía facultades de sus poderes a inquisidores periféricos. O sea, ya se transfería el poder del Papa a unos inquisidores. O sea, se transfería el poder de la cabeza del papado a los inquisidores. ¿Y qué es lo que nos dice la historia de esos inquisidores? ¿Qué hacían? A los que consideraban herejes les daban buenos regalos, los consentían, les daban buenas posiciones, los torturaban, los mataban.
O sea que el que sea un peligro para la unidad va a ser considerado un hereje. Eso es la Santa Inquisición. Dice, había surgido con la finalidad de combatir y reprimir la penetración de las doctrinas de la Reforma en la península italiana. O sea, se usó para combatir a la Reforma. Y había una comisión especial compuesta por 6 cardenales que poseían la competencia de juzgar los delitos en materia de fe. El organismo más tarde denominado Congregación de las Santas de la Sacra Romana y Universal Inquisición o Congregación del Santo Oficio, por favor recuerde la palabra Santo Oficio, recuérdelo, cuya esfera de acción, por lo menos en teoría, debía extenderse a toda la cristiandad. Partiendo de Italia, la curia romana tenía la facultad de enviar donde fuese necesario delegados propios que podían decir sobre asuntos ocasionales y tenían el poder de orar contra quienes, apóstatas, herejes, sospechosos de herejía y sus defensores, secuaces y malhechores. Sin importar su dignidad o grado, los inquisidores generales tenían la posibilidad incluso de acudir al brazo secular. ¿Para qué? Para ejecutar al hereje, al malhechor, al apóstata. Recuerde la palabra apóstata. ¿Estamos uniendo puntos para lo que estamos tratando, hermanos? Este es el resumen de lo que acaban ustedes de leer, de lo que acaban ustedes de estudiar. Lo vamos a ver más adelante aplicado para lo que está sucediendo en este momento. Son 7 puntos de lo que acaban ustedes de leer. O sea, esto es de la fuente del Vaticano. ¿Está bien? No es solamente lo que hice fue un copy-paste, copiar y pegar. Y entonces, ¿qué tiene que ver con lo votado en el Concilio de Otoño de la Conferencia del 2014? Bueno, vamos a mirar. Esto viene de una revista Spectrum, que es de una ala liberal de la Iglesia, pero es bueno que las leamos porque ahí hay mucha información que se está dando de lo que está sucediendo en el lado conservador. Entonces dice, lo que comenzó, dice, sistema del Comité de Supervisión Masiva establecido en la Conferencia General. Entonces, ¿qué se estableció? Un comité de supervisión masiva. ¿Qué les suena a eso a ustedes? Comité de supervisión masivo. Lo que comenzó con un solo comité de supervisión de la unidad en la Conferencia General se ha convertido en una red de 5 comités de revisión de cumplimiento, cada uno con un tema diferente para supervisar y dar los puntos que están tratando, políticas centrales de la Conferencia General, doctrinas políticas, declaraciones. El 3, doctrinas políticas y declaraciones y lineamientos sobre la homosexualidad. Creencias distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 5, doctrinas políticas y declaraciones, lineamiento sobre el asunto de ordenación. Entonces, hay 5 puntos en los cuales se establecieron unos comités de supervisión, en los cuales van a estar ellos a partir de lo que dice la Conferencia General, no el espíritu de profecía, porque acuérdense que ya no hay profeta. Se van a tener esos 5 comités y esos 5 comités van a estar encargados de ¿qué? De hacer velar que lo que diga la Conferencia General se cumpla. Y aquel que no cumpla es un apóstata. O sea que es un peligro para la unidad de la Iglesia. Entonces, ¿qué viene? Persecución. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Estamos entendiendo? Dice el mismo artículo, en agosto especificó los temas para los 5 comités que crearon. La Conferencia General especificó los 5 temas. O sea, de la Conferencia General vinieron los tópicos, de la Conferencia General vinieron los procedimientos, y de la Conferencia General salió el documento que se votó en el Concilio de Otoño del 2018, hace 1 mes, 2 meses, eso fue en octubre 14, de los nuevos profetas. Dice,
Se nombró a 40 empleados de la conferencia general que formarán parte de los comités. Entonces, ¿quiénes van a formar eso? De la misma conferencia. Mientras que un par de laicos están incluidos en el comité, en los comités. O sea, de esos 40 solamente 2 laicos que lo representan a todos los 18 millones de adventistas, solamente va a haber 2 laicos. ¿Qué significa eso? Piénsenlo, hermanos. Dice, no hay pastores ni funcionarios de otros niveles de la iglesia como los presidentes de uniones o de conferencias. O sea que eso está gobernado por la conferencia general. ¿Está claro? Dice, con este sistema, dice esta página, este sistema judicial de revisión recientemente creado dentro del adventismo comenzó con el documento que se aprobó de manera victoriosa en el Concilio de Otoño del 2018. O sea que todo el mundo aprobó las bases para la Inquisición en la Iglesia Adventista. Así comenzó la Iglesia Católica ahora. Estamos en el surgimiento de ese poder que la Biblia nos habla, hermanos, que va a hablar como dragón. Y mucho adventista va a estar sorprendido porque no va a poder entender los eventos que se están dando. Dice, con este nuevo sistema de comité de revisión, la conferencia general se encarga de ser tanto el cuerpo legislativo que hace las reglas como el cuerpo judicial. Estas son no palabras mías, es del documento. Que determina si las unidades administrativas de la iglesia y los empleados de la iglesia están en cumplimiento. O sea que hay un policía dentro ya del adventismo, encargado de que se cumpla, de vigilancia, que se cumplan las normas que diga la conferencia general. Dice, con una acción de barrido, o sea, ahí el sweep de trapeado, extrae todo el poder a la cima de la organización. O sea, este documento que se votó le confiere el poder ¿a quién? A la cabeza de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, cambiando así la naturaleza democrática actual de la organización de la Iglesia, ignorando las políticas y procedimientos ya existentes. Entonces, el cuerpo legislativo y judicial, ¿eso es el nuevo qué? El nuevo Sanedrín, hermanos. Faltaba un Sanedrín en el tiempo de los eventos finales. Les presento el nuevo Sanedrín, hermanos. Y ahora Ted Wilson, en el octubre 10, antes de la sesión, pidió una oración especial. Ya vimos esto en las presentaciones anteriores. Él pidió oración por una mentira, que era el tema de que se diera la unidad, porque estaba en conflicto el tema de la ordenación, entonces se pidió unidad para que toda la iglesia se mantuviera unida en lo que la conferencia general votara o dijera. Dice, el tema era alcanzar al mundo sus profetas, ¿y dónde se iba a dar? En Battle Creek. Por favor recuerde Battle Creek. En nuestro concilio anual veremos una recomendación muy sensible proveniente del Comité de Supervisión de la Unidad. Doctrina para la unidad de la fe es la Inquisición, y aquí estamos hablando del Comité de Supervisión de la Unidad, que refleja las aportaciones de la Iglesia Mundial con respecto al cumplimiento de las medidas tomadas por la Iglesia de Dios y según lo solicitado en el Concilio Anual del año pasado por representantes de la Iglesia Mundial. Se habla de una temporada especial de oración, de que oraran por eso, de lo que iba a hacer hasta el 20 de octubre, y que hubiera el Espíritu Santo dirigiendo las liberaciones para que se diera el cumplimiento de la misión. Necesitamos humillarnos y pedir la ayuda tardía del Espíritu Santo, dice de la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, y se habla de que la iglesia tiene una autoridad colectiva, citando al Testimonios para la Iglesia, volumen 9, y que debería tener autoridad. Pero vamos a ver ahorita qué es lo que dice efectivamente ese capítulo, ese volumen 9.
no dice que debería tener autoridad, sino que debería tener autoridad para, vamos a verlo ahorita. Dice, la sagrada responsabilidad de cada líder electo es respetar las acciones votadas de la sesión de la Conferencia General y del Comité Ejecutivo de la Conferencia General, incluso si no estamos de acuerdo con cada acción. Les pido a todos, dice Ted Wilson, como miembros de la Iglesia a nivel mundial, apoyemos y oremos por nuestra Iglesia mundial y por la Conferencia General. Oren por todos los miembros de todo el mundo para que estemos, ¿qué? Unidos en el Espíritu para cumplir su misión. Y dice, cita Salmos 133, mirad cuán buenos y qué agradables es que hermanos habiten todos unidos. A ver, hermanos, dice, les pido que entren en un tiempo de oración, el pueblo de Dios se unifique en un espíritu de cooperación, misión para cumplir el mandato. Entonces, si la iglesia no está unida, según Ted Wilson, no puede no puede cumplir la misión. Pero una cosa es que yo me una a las buenas y otra cosa es que me unan a la fuerza. Cuando haya ya un proceso de comisión de vigilancia, un proceso de comisión de revisión de cumplimiento, si usted no cumple, va a ser sancionado. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué dijo la profeta? Con relación a lo que están ellos citando con relación a la unidad. No me voy a demorar aquí, hermanos, porque ya deberíamos haber parado, pero dice, nunca debe considerarse que la mente de un hombre o la de unos pocos hombres se basta en sabiduría y poder para controlar la obra y decir qué planes deben seguirse. O sea, no debe dejarse en un hombre toda la autoridad. He dicho que ya no podía considerar voz de Dios la de la asociación general representada por estos pocos individuos. El error, dice, Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de la iglesia de todas partes de la tierra cuando son reunidos en el Congreso de la Asociación General. O sea, cuando todos se reúnen y discuten un tema y todos debaten el tema y todos aportan, eso es la voz de Dios. Pero si un grupo de 6 personas redacta un documento y lo ponen a votar a los 2000, eso ya no es la voz de Dios. Porque quienes redactaron el documento fueron 5 o 6 personas. Y eso no es la voz de Dios. Eso en el documento, en la carta que yo le presenté al pastor T. Wilson, le comprobé que el cambio a la creencia del espíritu de profecía la hicieron 6 personas. Y todo el mundo que fue al concilio, a la conferencia general, supuestamente de todas las partes, votaron ese documento sin alterar una sola palabra. Es decir, que quien votó el documento fue la conferencia general, pero quien redactó el documento fue un grupo de 6 personas. Y eso no es la voz de Dios, ella lo está diciendo. He dicho que ya no puedo considerar la voz de la asociación general como la voz de Dios representada por estos pocos individuos. El error que algunos se hallan en peligro de cometer estriba en dar a la mente y al juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena medida de autoridad e influencia que Dios ha conferido a su iglesia. Entonces, la voz de Dios es la conferencia general discutiendo los temas, no votando, decir está de acuerdo con este documento sí o no, sino decir por qué esto y por qué lo otro, para que ustedes lo tengan claro, hermanos. Dice ella, cuando este poder con que Dios invistió a la iglesia se concede totalmente a un individuo y él asume la autoridad de ser juicio para otras mentes, entonces se trastoca el verdadero orden bíblico. Demos a la más alta autoridad organizada de la iglesia aquello que nos inclinamos a dar a un individuo o a un grupo reducido de personas. Entonces, hermanos, el concilio de octubre 14 del 2018 votó un documento. El Comité Ejecutivo de la Iglesia Mundial aprueba los pasos recomendados por el Comité de ¿qué? De la Unidad. El Comité de Supervisión de la Unidad para crear un nuevo proceso de cumplimiento para asistir con la necesidad de implementar las políticas de la Iglesia y acciones votadas. O sea,
perdón, tiene que darse la aprobación de ese documento para que haya un cumplimiento de las políticas de la Conferencia General, para que haya unidad, porque si no hay unidad, los que están poniendo problema a la unidad van a ser considerados como apóstatas. Dice, la acción de hoy expresada en una votación de 185 a 124 con 2 abstinencias, aprobó un documento titulado Observación y Práctica de la sesión de la Conferencia General, y la decisión fue una extensión de una votación del Comité Ejecutivo de la Conferencia General en una reunión del año pasado. Esta acción remitió una propuesta anterior realizada en el 2017 por el mismo Comité de Supervisión de la Unidad. Recordemos, por favor, no se me duerman, que esto es fundamental, hermanos, que lo entendamos. El documento describe un proceso para abordar los asuntos de incumplimiento dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sigue más adelante. La pregunta es, ¿incumplimiento a qué? ¿Quién me quiere ayudar? Arribita hay una pista. Incumplimiento de la unidad. O sea, el que no se una, pues es un peligro para la unidad. Y entonces va a ser llamado para que se le dé digamos, ahorita vienen las sanciones, porque eso va a ser un proceso que se va a dar. Entonces, estas medidas disciplinarias solo pueden ser votadas por el Comité Ejecutivo, o sea, por la Conferencia General, y pueden incluir advertencias oficiales, amonestación pública. En caso de incumplimiento persistente, se permite la posibilidad de eliminación de la membresía por el Comité Ejecutivo. La discusión en el piso, allá estuvo Ted Wilson hablando, estuvo después, vinieron había 2 colas de personas que estaban diciendo si estoy a favor, no estoy a favor del documento. Esto fue antes de la votación, ya después de la votación pues todo el mundo tuvo que aceptar. Dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no va a fracasar, dijo Dan Jackson, que es el presidente de la división norteamericana que está en el tema de la ordenación de mujeres, de que las divisiones tengan autoridad. Y dice él, creo que la adopción de este documento cambiará, entonces ellos están engañados, pero dentro de su engaño dicen cosas que son ciertas. Dice, creo que la adopción de este documento cambiará las relaciones dentro de la Iglesia. Esto va en contra de los pioneros y de las prácticas comerciales sólidas. ¿Y por qué menciona las prácticas comerciales sólidas? ¿Quién es el que más aporta dinero a nivel mundial? La Conferencia Norteamericana. La división, dice, la atmósfera de este documento no, ¿qué? Los miembros de la división norteamericana sentirán que han sido empujados a la periferia de la Iglesia. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces estamos viendo la formación de los saduceos, la formación de los fariseos, la formación de los escribas. Son los diferentes movimientos que se están dando a nivel de la Iglesia. Pero algo los va a unir al final. Como se unieron los saduceos, los fariseos, para matar ¿a quién? ¿En cabeza de quién? De su pueblo. Vamos a ver pronto en dónde estamos nosotros parados, hermanos, en la historia y en las decisiones personales. Dijo él, la fe sin libertad es solo una cadena, es solo una flor descolorida, dijo Tomás Oxai. ¿Realmente queremos usar nuestro reciente documento para dañar la unidad de nuestra querida familia de la Iglesia? Ahora, dentro de las personas que hablaron, está Ricardo Graham de la división norteamericana. Aquí está detrás el presidente de la división norteamericana. ¿Ustedes habían escuchado sobre el tema del conflicto de la división norteamericana y la conferencia? ¿No? ¿Quién son adventistas, hermanos? Ricardo Graham dice, este está documentado, está en la referencia, ustedes pueden buscar los videos. Dice lo siguiente, él está equivocado.
¿Por qué? Porque está apoyando el tema de la ordenación de mujeres. Ellos quieren la libertad para ordenar mujeres, pero es que la conferencia también está ordenando mujeres, entonces ninguno tiene la razón. ¿Pero qué dijo él? Dijo el, ¿cómo diremos? El tuétano del hueso, la médula, lo dijo este señor. ¿Qué hay detrás de ese documento? Que tiene que ver con lo que les empecé a hablar a usted de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que está basada en la unidad de la Iglesia, basada en las doctrinas católicas, pero ya está dentro de la Iglesia Adventista. Dice, mi intención es votar en contra de este documento, en contra de esta política, por las siguientes razones. Da 5 razones. Primero, actualmente hay una política, BES 95, que trata asuntos de no cumplimiento que no ha sido inactivada. O sea, ya hay un proceso de cumplimiento. Lo que se dio, hermanos, con el tema de la ordenación fue darle potestad completa a la Conferencia General para que se mantuviera la unidad de la Iglesia, para que no se fraccionara la Iglesia, para que se mantuviera unida, pero está unida con un pegante falso. El pegante falso es supuestamente la no ordenación de mujeres, pero ese no fue el voto del 2015. Es el tema de quién ordena. El mundo adventista está engañado, hermanos. Segundo, en el documento se nos está presentando, no hay nada que evalúe al comité ejecutivo mismo. O sea, el comité ejecutivo para abajo evalúa, pero ellos no, ellos son todopoderosos. Nadie los va a juzgar a ellos. Este comité no creo que hable en representación de la Iglesia Mundial. Este proceso representa la consolidación de poder y autoridad en manos de unos pocos, sin ninguna responsabilidad para los miembros del comité ejecutivo. Es consolidación en unos pocos, contrario a lo que la hermana White dijo, que eso no era la voz de Dios. O sea, esto es consolidación del poder en cabeza de pocos. Están yendo en contra del espíritu de profecía de lo que significa la asociación general. 4. Si el documento pasa, este proporciona una plataforma para que personas que tengan algún problema con la Iglesia sean acusados por el liderazgo en cualquier nivel. ¿Quién tiene problemas con la Iglesia en este momento aquí? Yo tengo problemas. Y todos los que hayan sido fraternizados tienen problemas. Y todos los que se levanten a protestar van a tener problemas. Dijo un representante de la Conferencia General de la División Norteamericana, no lo estoy diciendo yo, hermanos. 5, si esto es puesto en acción, nadie va a estar a salvo. Si vienen por mí hoy, vendrán por ti mañana. ¿Qué hacía la Inquisición entre los mismos católicos, hermanos? Se echaban la guerra. Este es un hereje, tiene pinta de hereje. Hermanos, si ahorita es muy fácil identificar a un hereje. ¿Qué características tiene un hereje adventista? Un hereje para ellos. A ver, ¿qué? ¿Conservador? ¿Qué tipo de cosas? ¿Vestimenta? ¿Alimento? ¿La música, lo que escuche? Es fácil. O sea, es fácil. Ustedes ven en cualquier lado, hermanos, a un testigo de Jehová lo reconocen. Y dentro de los adventistas reconocen quién es un disidente, entre comillas. ¿Sí o no? Ah, bueno. ¿Cómo será? Dice, cita él, este señor Ricardo, cita Desear a toda la gente, es página 22, dice, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios, y tiene toda la razón.
Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. La división norteamericana está equivocada porque la ordenación de mujeres no es el asunto, es la autoridad de la ordenación. Por favor, repito esto porque es que pronto los hermanos que no han venido, para que lo entiendan. Dice, la hermana White dice, ¿qué sucedió en el pasado con el deseo de la concentración de poder por parte de la Conferencia General? Se ha hecho algo en los campos del extranjero. Los intereses en Battle Creek han crecido mucho. ¿En dónde? ¿Y dónde se dio esta votación? ¿Dónde se concentró el poder? En Battle Creek se le dio la concentración de poder a la Conferencia General. Y ella, en Spalding and Megan, está diciendo, los intereses en Battle Creek han crecido muchos. Y dice, no están de acuerdo con el plan de Dios, sino en infracción directa a su... O sea, lo que acaban de votar es una infracción directa al plan de Dios para su iglesia. Mensajes selectos, tomo 2, página 221. Consideración de peligro inminente en 1890. Estoy alarmada por las perspectivas que se presentan para el sanatorio y la casa editora en Battle Creek. En ese momento la conferencia general estaba radicada ¿en dónde? En Battle Creek. Y este tema, hermanos, para los que escucharon el mensaje de anoche, yo estaba trabajando esto en paralelo con lo que estaba traduciendo en el mensaje de ayer. Y en el mensaje a Capernaum, el pastor menciona estos temas. Entonces, la concentración de Battle Creek, el poder en Battle Creek, es una señal de lo que sucedió en Battle Creek en el año 1909. Desde 1890, o sea, 4 años antes, a Elena White se le dijo qué iba a pasar con Battle Creek, porque había concentrado el poder en Battle Creek, la conferencia general. Dice, se tiene la idea de que los médicos del sanatorio y los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad, apliquémoslo a la conferencia general, en la casa editora no tienen la obligación de regir su vida mediante los principios de abnegación y sacrificio personal enseñados por el cristianismo, pero esta idea tiene su origen en los concilios de... Entonces, los que deben dar ejemplo al pueblo son los líderes. Y si el líder quiere liderazgo y quiere poder, eso no va con el plan de Dios. Y eso va en los concilios de ¿qué? De Satanás. Los principios mundanos neutralizan la identidad, la conformidad con el mundo es la causa por la que nuestro pueblo está perdiendo el rumbo. La iglesia adventista ha perdido el rumbo porque se ha hecho amiga de Roma, hermano, por medio del movimiento ecuménico. Perdió el rumbo la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque dejó a del profeta, lo echó. Y se quedó con los profetas humanos. La perversión de los principios rectos no se ha producido repentinamente. El ángel del Señor me presentó este asunto en símbolos. Me parecía como si un ladrón se aproximara disimuladamente, cada vez más cerca y despojara paulatina, pero seguramente de su identidad a la hora de Dios, al hacer que nuestros hermanos se conformen con los principios que imperan en el mundo. O sea, el trabajo se ha hecho como un ladrón furtivo. Ha robado por pedazos la verdad. Cosa tal que un adventista hoy no sabe lo que pasó hace 20, ni 30, ni 40 años y está confundido. O recibe la doctrina como la recibe su generación, pero no sabe lo que era la generación anterior. Y ya tiene un alimento diluido, ya tiene una leche fermentada. Contaminada, hermanos. Y dice, cada vez se hace más común que los hombres se aparten de Dios pensando que es un privilegio seguir su propio camino, de acuerdo con sus ideas personales. Entonces, dejemos el espíritu de profecía, dependamos de la conferencia general porque no tenemos un profeta, porque no tenemos el Urim y el Tumim, ahora dependamos de un hombre. Eso es seguir el propio camino, hermanos. ¿Y qué sucedió? Una espada de fuego sobre Battle Creek.
Dice, vi la representación del peligro, una espada de fuego que se volvía hacia un lado y luego hacia el otro. ¿Se acuerdan? Hacia un lado y hacia otro. ¿En dónde está ese relato también? ¿Ah? En el Edén, ¿cuándo qué? Había una espada que blandía por todos los lados. Dice, la siguiente noticia que recibí fueron que el edificio de la Review and Herald había sido consumidos por el fuego, pero que ninguna vida se había perdido. En estos días expresó su misericordia mediante el juicio. Pero entonces, hermanos, el cumplimiento se da 2 años después. Dice ella, hoy recibí carta del pastor Daniels, presidente de la Asociación General, concerniente a la destrucción de la Review and Herald por un incendio. Y también se destruyó el sanatorio. Battle Creek, el sanatorio, en febrero 18 de 1902, y la Review and Herald el 30 de diciembre de 1902. Pero, hermanos, ¿qué sucederá con el futuro que es actual, con el deseo de la concentración de poder por parte de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día? La historia se va a repetir, hermanos. Dice, de pronto tuve la impresión de que me encontraba en la Review and Herald con los administradores de la institución. Procuraba hablar con ellos para prestarles ayuda. O sea, está la profeta advirtiéndoles. Uno con autoridad se levantó y dijo, vosotros decís el templo del Señor somos nosotros. Por lo tanto, tenemos autoridad para hacer esto, aquello o lo demás allá. ¿Qué nos suena con las palabras de Ted Wilson? Cristo purificó el templo. Dice, pero la palabra de Dios prohíbe muchas de las cosas que os proponéis hacer. ¿No prohíbe acaso la ordenación de mujeres la palabra de Dios? ¿No prohíbe acaso que se dé la concentración de poder en una autoridad? ¿No prohíbe que se persiga? ¿No prohíbe que se esté quitando al profeta? Cristo purificó el templo en ocasión de su primera venida. Antes de su segunda venida volverá a purificar el templo. ¿Qué debemos esperar entonces de las instituciones adventistas? ¿Cuál es el reemplazo de Battle Creek ahorita? Como institución el sanatorio es Andrews, pero como conferencia general es en Michigan, en Silver Spring, Michigan. Y lo que es la Review and Herald, hermanos, es la casa publicadora de Estados Unidos que está hay diferentes partes. Pero entonces, hermanos, entendamos que para el pueblo, para la iglesia adventista como tal, vienen juicios. Y eso es lo que tenemos que estar atentos, porque así como vienen juicios, pues viene persecución para el pueblo apóstata. Porque el pueblo que está unido no va a tener persecución. ¿Para quién va a ser la persecución, hermanos? Hermanos, Dios está tratando en serio con nosotros. Deseo deciros que si después de las advertencias dadas mediante estos incendios, los dirigentes de nuestro pueblo siguen actuando como de costumbre, tal como lo hicieron en el pasado, enalteciéndose ellos mismos, Dios a continuación tomará los cuerpos. O sea, ¿qué va a pasar pronto? ¿Qué va a pasar pronto? Va a haber muertes, va a haber calamidades en las cuales va a haber personas involucradas. En el 1902 no lo hubo. ¿Por qué? Porque hubo misericordia de Dios. Pero ya la misericordia de Dios se ha replegado, hermanos, y pues tristemente ha llegado el tiempo de los castigos. Manuscrito 11, 1903. Y un italiano, hermanos, le hizo una pregunta a Ted Wilson, de un laico. También le hizo la pregunta que es la esencia de lo que va a pasar dentro de la iglesia general.
Dice, yo soy el presidente de una compañía italiana donde las políticas pueden cambiar si algo pasa y justifica estos cambios. Ahora estamos enfrentando un cambio sustancial en los procedimientos que habíamos tenido hasta ahora. ¿Cuál fue la raíz de todo el cambio? El tema de la ordenación de mujeres, de que una división no aceptó lo que la conferencia general dijo, pero están montados en un error, por favor entiendan eso. Ahora estamos enfrentando un cambio sustancial. Dice, por eso tengo una pregunta al pastor Wilson, nuestro presidente. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado para que se requiera la acción propuesta, que es la creación de los comités disciplinarios, dice él? No tengo claro en mi mente la razón para estos cambios, o sea, él está ¿qué? En confusión. Es desafiante para mí votar por algo que no entiendo completamente. Porque se presenta en la confusión y los que entran a votar están ¿qué? Confundidos. Entonces la respuesta va a ser una confusión. Hermanos, eso es lo que está dirigiendo la conferencia general. Pero no nos afecta a nosotros porque finalmente la persecución va a ser para los herejes, los que no estén en la unidad de ese documento. ¿Y quiénes nos conocen aquí? ¿Quiénes conocen este grupo? Los hermanos que están en el otro grupo, unidos. Pues hermanos, llegamos a ese punto y por eso es que es importante que entendamos esto, que no nos queda mucho tiempo, que no podemos seguir jugando a iglesia, que nos tocó ponernos los pantalones de un protestante y de prepararnos porque el tiempo está llegando a su fin, hermanos. ¿Entendemos la gravedad del asunto? Él le dice, no puedo yo votar porque estoy confundido. Y esto fue él antes de que se hiciera la votación. Y le hizo la pregunta clave a Ted Wilson. Apreciados hermanos y presidentes, agradezco que ustedes me ayuden a entender y probablemente algún otro hermano delegado a entender qué ha pasado para que justifique estos cambios. ¿Qué sucedió en la conferencia general? ¿Qué sucedió en la iglesia para que nosotros estemos votando esto? Dice él. Y todo por haber armado una mentira, por una votación que no debía existir, una ordenación que no debía existir, una separación que no debía existir. La ordenación de mujeres nunca debió tratarse. ¿Por qué? Porque se quitó al profeta de su posición. Y lo confirmó el presidente con las palabras que siguen. Y al mismo tiempo, para aplicar la motivación de un sermón de ayer de usted, que deberíamos llevar un buen reporte a nuestras iglesias. Quisiera alguna clarificación con relación a la creación de estas comisiones. Si la acción es aprobada, miren, aquí está la clave de lo que va a ser afectada ustedes en cada iglesia adventista organizada, van a ser afectados por lo que se votó en el concilio del 2018. Lo dijo este laico. Si la acción es aprobada, habrá una comisión ética en cada iglesia va a haber una comisión de supervisión de la unidad. O sea, un policía que rija quién cumple y quién no cumple las normas. ¿Qué normas? Manual de iglesia, políticas de la conferencia general, políticas del concilio de otoño, porque ya eso se le ha dado la autoridad, no solamente la conferencia general, sino los documentos que se voten en el concilio de otoño. En cada iglesia. Yo creo que ya está porque yo fui que día a misa y se paró un hermano, usted lo conoce, se paró un hermano cuando empezaron a recoger diezmos y eso era así, a ver quién echaba en el plato y era así mirando y como vigilando, ¿no? Yo decía, esto está muy raro, porque cómo se va a parar así y en varias veces lo he visto, en reavivamiento también lo vi y en milagro, haciendo lo mismo. Pues eso es parte de lo que los diezmos es una cosa que se va a determinar quién es y quién no está en la norma.
Bueno, sigue diciendo, si la acción es aprobada en una comisión ética en cada iglesia, le hace la pregunta a él, ¿cómo puede esto afectar a la iglesia local? ¿Estará esta comisión ética por encima de las comisiones existentes de la iglesia? Y la respuesta es sí. ¿Quién está por encima de todos los poderes inquisitoriales? Nadie. La Inquisición estaba por encima de todas las organizaciones de la iglesia. Primero vinieron los dominicanos, los dominicos, luego los franciscanos y luego los jesuitas. Y los jesuitas están controlando la Inquisición desde el momento en que en 1540 fue creada la organización. Y por eso hay un papa jesuita. Por eso tenemos un mensaje bífido jesuita dentro de la iglesia. Y por eso se ha dado la justificación para un fin. Unámonos a toda costa, a pesar de que tengamos que votar un documento que va en contra de la libertad de conciencia. Y todo el mundo adventista, hip hip, hurra. Votemos por eso, porque tenemos que mantener la unidad, apartar a los herejes. ¿Herejes de qué? Sí, hermana, vamos a ver la respuesta de Ted Wilson. Y fue una pregunta muy buena, ¿no? Una pregunta a la esquina, como dirían los jugadores de fútbol, a la esquina del ángulo superior. Y lo ponchó, pero no le respondió lo que él quería, pero dijo las palabras que a nosotros, el pueblo de Dios, escuchando la voz de la profecía, sabemos que viene en camino. Déjeme responderle brevemente y luego seguiremos, o sea, va a salirme del paso. La razón para la discusión desde el 2015 es que hemos tenido entidades que han decidido irse por su propio camino en oposición de lo que fue votado en la sesión de la Conferencia General. Y nosotros no habíamos tenido esto, entonces está justificando el fin. Es establecer la policía porque hay unos que se separaron de lo que se votó. ¿Pero qué se votó? Una mentira. La ordenación de mujeres que iba a seguir siendo bajo la Conferencia General y no en las divisiones. Pero eso es la mentira, hermanos. Entonces se arma la política, se arma la policía para que se dé la aprobación del documento que le da la base para la Inquisición dentro de la Iglesia Adventista. En sí, hermana, vamos a seguir lo que dice. Y nosotros no habíamos tenido esto antes, no habíamos enfrentado esto. Luego, es un asunto para que entendamos que cuando tomamos un voto al más alto nivel posible de la Conferencia General, dice, y recordando que ¿qué? Que no tenemos un profeta para preguntarle, no tenemos el Urim y el Tumim, solo dependemos de un voto de la sesión de la Conferencia General para cualquier asunto, que si no es aceptado por individuos después del voto, entonces tenemos un problema. Toda la iglesia se sostiene que unida por el maravilloso aspecto de la buena voluntad, a pesar de que no estamos de acuerdo en ocasiones, decimos, esta es la iglesia ha votado y vamos a trabajar con la iglesia. A pesar de que vaya en contra del espíritu de profecía, ¿aceptaríamos eso? No. Y esta es la razón de la dificultad que estamos enfrentando justo ahora. Entonces, no le responde, entra él, dice lo que piensa y lo que siente en la Conferencia General, que no había sucedido eso, entonces no hay a quien consultarle. Y la pregunta, hermanos, es lo siguiente. Yo le diría esa pregunta, señor T. Wilson. ¿No tiene usted acaso 100,000 páginas de inspiración escritas por la profeta para consultar sobre cualquier dificultad, pecado o rebelión? Entonces, si él está en rebelión, ¿cómo va a reclamar que una persona no esté en rebelión? Es como si un alcohólico le dijera a un alcohólico que no tome. Él entró en rebelión porque hace décadas está ordenando mujeres. Y ahora entra una división norteamericana diciendo que quiere ordenar mujeres y él dice no, vamos a levantar un documento para sancionarlos a ustedes porque no se someten a la voz de mi autoridad. Pero esa autoridad ya no es de Dios, porque está arrancando de una premisa falsa.
¿Está claro, hermanos? Dejemos que la profeta responda, hermanos. Tomé la preciosa Biblia y la rodeé con los varios testimonios para la iglesia dados para el pueblo de Dios. Aquí se tratan, dije yo, los casos de casi todos. Se les señalan los pecados que deben rehuir. El consejo que desean puede encontrarse aquí, dado para otros casos similares. A Dios le ha agradado daros línea tras línea, precepto tras precepto, pero pocos de entre vosotros saben realmente lo que contienen los testimonios. Si hubieran querido ellos atender lo que dice la profeta sobre la ordenación de mujeres, sigan los escritos de Elena de White. Sobre el tema LGBT, sigan lo que dice la profeta de Dios. Pero como no lo siguen, no saben qué contiene. Entonces, ¿a quién necesitan? A los profetas modernos. No al profeta de Dios, sino a los líderes. Y se han constituido ellos como propios profetas. Ellos a su propio nombre son profetas. Eso es ir en contra de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Qué le espera al pueblo adventista siendo dirigido por estos dirigentes, hermanos? Señora, persecución. Entonces, ¿y dónde está esto? ¿Consejos para la iglesia? Esto es, dice la hermana Ezequiel, hermanos, de lo que vamos a seguir estudiando. Los que van a recibir el sello de Dios son los que gimen y claman por las abominaciones que se están dando en el pueblo de Dios. Esto es un motivo de oración desde hoy en su vida por lo que está sucediendo en la iglesia, porque la iglesia adventista está a la deriva, está sin rumbo y sin dirección. ¿Y qué debe hacer el pueblo de Dios? Clamar, suplicar por arrepentimiento, por confesión. Pero acuérdense que el tiempo va pasando y los eventos se están dando. Usted no puede quedarse en el barco a la deriva, usted tiene que buscar el puerto seguro, la roca segura, que es Cristo Jesús, y la profecía es Cristo. Él dio la profecía, entonces créale al espíritu de profecía. No se deje engañar, hermanos, por más santo que parezca un Ted Wilson. No se deje engañar. Y esto se lo estoy diciendo a los hermanos de aquí, pero pues los hermanos de la organización que todavía están confundidos, no saben qué hacer. El documento votado y aprobado, se los dejo para que ustedes lo lean, se llama 113-18G, respecto de prácticas de la sesión de la Conferencia General, votado, aprobado el documento, habla de la unidad y la confianza, se fortalece a medida que los miembros de la iglesia, los líderes de organización que se comprometen a ser guiados, hagan todo lo posible por mantener ¿qué? Entonces el tema es ¿qué? Unidad del espíritu, tendremos que presionar juntos para trabajar unidos en la unidad y fuerza. Están citando a Mensajes Selectos, tomo 2, página 375. Vamos a ver qué es lo que dice en realidad 373 y 374, dice ella. Estamos llegando a un tiempo cuando nunca antes antes tendremos que unirnos y trabajar conjuntamente. En la unidad está la fuerza. Nuestra única seguridad radica en que sigamos los consejos del cielo. Entonces, no va a haber unidad si nosotros no seguimos los consejos del cielo. Ya esa unidad va a ser impuesta, porque estamos bajo la potestad y la batuta de Satanás. Y Satanás no da libertad. Satanás impone y fuerza conciencias. Eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica durante 1260 años y esa herida pronto se va a sanar. Ningún grupo de personas debe confederarse y decir vamos a encargarnos de esta obra para llevarla a cabo según nuestros propios métodos. Y si no se hace como nosotros queremos, no la apoyaremos con nuestra influencia a fin de que no se realice. Esta es la voz de Satanás y no la voz de Dios. No obedezcáis tales sugestiones. En la unidad está la fuerza, pero ojo porque lo que está queriendo hacer, ella dice, en la unidad está la fuerza, pero no es lo mismo que ¿qué? Que unámonos a la fuerza. Entonces ella dice, unámonos, en la unidad está la fuerza, pero la conferencia general dice, unámonos a la fuerza. Documento,
compromiso, cumplimiento. Y ahora viene cómo va a ser el proceso para reportar el incumplimiento percibido. Entonces es percibido, ya es percibido. Si usted cree que alguien está borracho, está percibiendo, no está todavía seguro. Entonces solamente con el hecho de percibir, ya usted va a ser llevado a una sanción. Y es muy fácil. En el tiempo en que estamos nosotros nos decíamos, ustedes son extremistas, fanáticos, disidentes. ¿Por qué? Hablamos de la reforma pro salud, hablamos de la vestimenta, hablamos de la música, hablamos del buen vivir, de las buenas costumbres, de las buenas normas, y ya se empieza a formar el perfil de la persona. Y solamente con percibirlo, ya usted va a ser llevado a ese documento de incumplimiento. Si cualquier nivel de organización no informa un problema inconveniente, de incumplimiento, se convierte en la responsabilidad del siguiente organización superior. O sea, si una iglesia no reporta un incumplimiento ¿a quién escogemos? A ver, hermano Juan. La iglesia lo acaba de pillar a usted, lo acaba de determinar que usted está incumpliendo. Pero los miembros de la iglesia somos amigos. Y no decimos nada. Pero viene un supervisor de afuera, un hermano de la Asociación General, de pronto aquí del Alto Magdalena, se da cuenta de él. Y por su percepción, él va a decir, ojo, porque este es un apóstata. ¿Y ustedes por qué no lo reportaron? ¿Quiénes son responsables? La iglesia. La iglesia. Entonces, para evitarse eso, ¿qué va a pasar con los miembros de aquí? ¿A quién van a señalar? ¿A Juan? Todos. Elimíneme a este porque mire que si nosotros no, nos vienen a castigar a nosotros. Está diciendo eso, hermanos. 2018, diciembre 28, estoy advirtiéndoles esto, con base en los mismos documentos de ellos. La organización más cercana al asunto, la planificación del cumplimiento, proceso para abordar el incumplimiento percibido, entonces están los pasos de cómo se debe hacer eso. Si en opinión de los funcionarios de la conferencia, o uniones y divisiones de conferencia general, les dejo para que ustedes lean, ahí después ustedes pueden ir después parar y leerlo con calmita. Luego proceso de apelación, entonces la apelación se da al Comité de Revisión de Cumplimiento de la Conferencia General, o sea que cualquier cosa que pase aquí, ustedes pueden apelar, pero no apelan a Poncio Pilato, sino apelan ¿a quién? A César. A la autoridad máxima. Ustedes aquí no van a poder hacer nada. El único que puede hacer eso algo es la conferencia general. O sea, el poder absoluto se está concentrando en la conferencia general. Igual que el Papa. Proceso para asuntos no resueltos, también está. Medidas disciplinarias. Primero, advertido. Tarjeta blanca. Amonestación pública, tarjeta amarilla. C, colocado en remoción por causa y sujeto a la aplicación de políticas, tarjeta a naranja, y ya viene la tarjeta roja. En el caso de que las entidades que han sido advertidas o reprendidas continúen en incumplimiento de las acciones votadas, podrá recomendar a la Conferencia General del Comité Administrativo ejercer otras acciones que puedan estar disponibles en las políticas directrices de trabajo. Pronto vamos a tener otras acciones, entre ellas ¿qué? La pena capital, hermanos. Pronto se van a ir anexando esas cosas hacia el futuro. Y en realidad, ¿de dónde proviene la recomendación para la conformación de esta comisión de supervisión de la unidad de la Iglesia?